¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, señor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sin problema. Sí, señor. Sí. Listo, pues. ¿Vieron en el chat las instrucciones que les envié? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Espero eso para más tardar el día de hoy. Los grupos. Ya tengo la actividad diseñada. La estaré subiendo en horas de la tarde. La actividad que les dije que iba a hacer en grupo. La estaré subiendo en horas de la tarde al Moodle, como siempre. Pero pues espero que para por la tarde ya tengan los integrantes del grupo de trabajo. Sí les había dicho la vez pasada que esta actividad, y quién sabe si alguna otra, pero por lo menos esta actividad que les voy a dejar hoy, se iba a desarrollar en grupos. Sí, señor. Entonces espero ese correo con las indicaciones que he puesto en el chat y para la tarde estaré subiendo la actividad que tendrán que desarrollar en grupo. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. A veces no sé si efectivamente están ahí o no están ahí, pero bueno. Bien, vamos a continuar por lo menos esta primera parte de la clase con la tónica de la temática que estábamos trabajando la sesión de clase anterior. La tónica con la que estábamos trabajando era la... Si quieres después, Daniel, ahorita en el descanso les doy espacio para que negocien la pertenencia a los grupos, como para no distraer en el chat. ¿Quieres ahorita en el descanso de medio turno? Tú buscas a tus miembros o a tus compañeros de grupo. Y si no, pues en algún grupo te meteré, no te preocupes. Pero por el momento tratemos de estar atentos a la presentación. Les estaba diciendo, o para ser más preciso, les estaba recordando que en la sesión de clase anterior nosotros hablamos de ciertas operaciones particulares que se aplican a vectores, particularmente a vectores en el plano. Hoy espero en la segunda parte de la clase ver que esas mismas operaciones se pueden generalizar hacia vectores en el espacio, porque quiero empezar a hablar de este tipo de vectores hoy. Y dentro de esas operaciones que nosotros discutimos la sesión de clase anterior, estaba una muy especial. Y es muy especial porque es una operación que es exclusiva de los vectores. Es decir, la mayoría de las operaciones que vimos son propias de las matrices. Estas en particular son exclusivas de los vectores. Me refiero naturalmente al producto punto o producto escalar. Esa es una operación que es exclusiva de vectores en el plano por el momento. Vamos a ver que para vectores en el espacio también se pueden utilizar. Y la idea hoy es tratar de entender cuál es la funcionalidad de ese producto escalar. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué nos vemos en la necesidad de definir esa operación? Y naturalmente, la respuesta a esa pregunta
se va a enmarcar dentro del contexto geométrico. Nosotros vamos a utilizar el producto punto para establecer ciertas propiedades de los vectores geométricamente hablando. Y para ilustrar cuál es la idea de esa aplicación, estoy mostrando, como siempre en GeoGebra, una construcción que consiste de dos vectores que surgen del origen del plano cartesiano. No olviden que todos los vectores se pueden representar naciendo del punto 0,0, también se pueden representar en otros lados, pero para efectos de lo que vamos a discutir ahorita, vamos a considerar que los dos vectores están naciendo del mismo punto o cuyo punto inicial es el mismo, que en este caso es el punto 0,0. ¿Sí identifican claramente el funcionamiento de la gráfica? ¿Sí entienden el dibujo que estoy presentando ahí en GeoGebra? Sí, profe. Entonces tenemos dos vectores y no es difícil identificar cuáles son estos dos vectores. Este vector de acá, el punto final es el punto 6,3 y corresponde efectivamente al vector 6,3. Este vector de acá, el punto final es 3,5 y como el punto inicial es 0,0, pues corresponde al vector 3,5. Un problema, y este es un problema, digamos que de importancia aplicativa, porque es un problema que se plantea mucho cuando uno trabaja con magnitudes vectoriales. Estos vectores que estamos viendo proceden de lo que en física llaman magnitudes vectoriales, que son magnitudes que se pueden representar a través de flechas. No sé si ustedes ya han visto física en algún momento, creería que en décimo hablaron de esto, en décimo grado me refiero. Y cuando uno tiene magnitudes vectoriales, algo importante de establecer es cuál es el ángulo que forman entre esas magnitudes vectoriales. Porque ese ángulo determina la afectación que una de las magnitudes vectoriales tiene sobre la otra. Aquí estoy divagando un poco, estoy entrando en terrenos que salen de la asignatura, pero es para que vean la importancia de este tipo de procedimientos. Eso después ustedes lo verán con muchísimo más detalle en sus correspondientes cursos de física o incluso de la misma profesión de la ingeniería. Pero digamos que cuando uno quiere determinar cómo un vector afecta a otro desde el punto de vista físico, algo que es fundamental para responder a esa pregunta es determinar cuál es el ángulo que están formando esos vectores. Yo quiero aquí especificar y caracterizar correctamente a qué me refiero con el ángulo que están formando estos vectores. Y entonces cuando yo tengo estos dos vectores acá, estos dos vectores representan o forman un ángulo, porque aquí hay tres punticos y cualquier tres par de puntos pueden formar un ángulo, y ya les voy a mostrar a qué ángulo estoy haciendo referencia, por si acaso no fuera claro. Estoy hablando de ese ángulo que se ha formado acá. Es lo que se conoce comúnmente como el ángulo más pequeño entre los vectores. Porque alguien podría decir, pero es que también nosotros podríamos hablar del ángulo que se forma, pero por el otro lado. Es decir, y aquí ya lo voy a mostrar otra vez, este ángulo que ustedes ven ahí que acaba de aparecer, este ángulo que va desde acá hasta acá. Es decir, cuando hay dos vectores, ellos forman dos ángulos, por decirlo de alguna manera más precisa. Pero el que interesa comúnmente es el ángulo más pequeño, este angulito chiquito de acá. Ese último, voy a ver si lo puedo borrar, ese último no se tiene en cuenta, además pues que obtenerlo es simplemente restar 360 del ángulo más pequeño, eso no tiene mayor misterio. Y entonces nuestro propósito es tratar de determinar este ángulo
que forman los dos vectores que estoy mostrando en este contexto. Ese es el problema que se plantea. No sé si estoy siendo claro con ese planteamiento de problema. No sé si estoy siendo claro con lo que estamos buscando encontrar acá. ¿Sí estoy siendo claro con eso? ¿O no? Sí, señor. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí GeoGebra nos ha hecho el favor de calcular ese ángulo. Pero naturalmente lo que nosotros queremos es poder calcular ese ángulo de manera algebraica, sin necesidad de recurrir a instrumentos de medición. Yo les he repetido muchas veces que cuando uno trata de medir cosas con instrumentos de medición, sean tecnológicos o sean analógicos, como una regla, un transportador o incluso los mismos programas, hay riesgo de imprecisiones, por decirlo de alguna forma. Porque todo sistema de medición o todo instrumento de medición está sujeto a errores de calibración, de desgaste, de todo ese tipo de cosas. Incluso los tecnológicos, aunque ustedes no lo crean, a veces tienen problemas de calibración. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos es una manera algebraica, precisa, de calcular este ángulo sin necesidad de tener que irlo a medir ahí. Y entonces, en ese sentido, es que nosotros tenemos que recurrir a el álgebra lineal, particularmente a las operaciones en el álgebra lineal que habíamos planteado en la sesión de clase anterior. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Y entonces, aquí es donde damos salto de lo geométrico a lo algebraico, y eso implica que tenga que cambiar de escenario. No sé si todos están viendo mi pantalla. En este momento la pantalla de Word. Y aquí se encuentra, digamos que ese esquema para describir cómo encontrar ese ángulo. Y entonces quiero que veamos cuidadosamente el planteamiento que he puesto ahí. ¿Todos pueden ver correctamente la pantalla? Sí, profe. Listo, pues. Entonces miremos qué es lo que se está diciendo ahí. Esta fórmula que estoy presentando acá es una fórmula que determina cómo obtener el ángulo más pequeño que se forma entre los vectores B y W, donde B y W son dos vectores cualquiera, a partir de cierta relación trigonométrica. Y este es el aspecto, digamos, que realmente interesante acá, que lo que me está dando esta fórmula es cómo encontrar el coseno de ese ángulo. Cuando yo aplico esta fórmula, ese resultado es el coseno del ángulo más pequeño que se forma entre los vectores. Naturalmente, después deberemos mirar cómo obtener el ángulo a partir de ese coseno. Pero digamos que esta fórmula nos da información ya muy grande como para responder a esa pregunta. Y entonces centrémonos en mirar cómo funciona esta fórmula, cuál es la estructura de esta fórmula que se está mostrando acá, y luego miramos cómo a partir de esa fórmula yo puedo obtener el ángulo que se está buscando encontrar. Esta fórmula tiene una estructura muy sencilla. Esta fórmula plantea un cociente entre números, porque es que lo de arriba, que es el producto punto entre B y W, ese es un número, eso lo discutimos en la sesión de clase anterior,
que siempre que hagamos producto punto entre dos vectores, el resultado será numérico. Y lo que está en el denominador también es un número. Este número consiste en calcular la norma de cada uno de los vectores, es decir, calcular la norma de V, calcular la norma de W y multiplicar esas dos normas. En ese sentido, lo que yo hago es multiplicar con producto punto los dos vectores, multiplicar sus normas, hacer la división y el resultado de esa división es efectivamente el coseno del ángulo que estamos tratando de encontrar. ¿Sí es clara la estructura del funcionamiento de esa fórmula? Sí, señor. Por ejemplo, miremos este ejemplo, valga la redundancia. Supongamos que yo tengo dos vectores, el vector 5,3 y el vector 2,5. Y entonces lo que me dice esta fórmula es que el coseno del ángulo más pequeño, y aquí en algún momento voy a dejar de decir el ángulo más pequeño y simplemente voy a decir el ángulo, y se sobreentenderá que me refiero al más pequeño, que se forma entre esos dos vectores. Ese coseno lo obtengo a partir de la aplicación de esta fórmula. Yo hago el producto punto entre 5,3 y 2,5. Eso da 25. Por favor, revisen el cálculo. Eso lo divido por el producto de la norma de un vector y de la norma del otro. Creo que todos recordamos cómo se calcula la norma de un vector. Esa fórmula fue de las primeras que vimos. Calculo esas normas, hago el producto. Yo recomiendo que no se pongan a aproximar aquí en el denominador, más bien traten de escribir todo esto como una sola raíz, que eso se puede hacer con propiedades del radical, porque la raíz de un producto es el producto de las raíces. Y luego ahí sí me aproximan este resultado. Aunque realmente pueden trabajar sin necesidad de aproximarlo. Pero aproximando ese resultado y aproximándolo bastante bien, con 3 cifras decimales, el resultado de esta fórmula es 0.796. Por favor, verifiquen si efectivamente eso es lo que me produjo esa fórmula. ¿Sí di exactamente eso? Sí, profe. Entonces, lo que acabamos de obtener con esa fórmula es el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. El coseno de ese ángulo sería 0.796. Naturalmente, nosotros estamos interesados en conocer el ángulo del cual proviene ese coseno, por decirlo de alguna forma. La idea en este contexto es bastante sencilla. Nosotros podemos utilizar una idea parecida, aunque en este caso muchísimo mejor, de la que utilizamos para encontrar la dirección de un vector. No olviden que cuando uno tiene funciones trigonométricas, una manera de despejarla es con lo que se conocen las trigonométricas inversas, o como las trigonométricas inversas. Seno a la menos 1, tangente a la menos 1, coseno a la menos 1. En este caso, la aplicación directa de coseno a la menos 1 en el resultado que se obtuvo acá me permite obtener el ángulo teta. Es decir, aquí no tenemos que hacer
ni ajustes, ni ponernos a sumarle o restarle nada, porque las propiedades del arcoseno me permiten obtener ese ángulo de manera directa a partir de la aplicación de coseno a la menos 1. Eso quiere decir que el ángulo entre estos dos vectores corresponde a 37.23 grados, porque si ustedes comprueban en su calculadora, y les pido que por favor lo hagan, coseno a la menos 1 de esta expresión es precisamente 37.23. ¿Sí estamos de acuerdo en ese resultado? Sí, señor. ¿Los demás, o solo hay una persona aquí en clase? Sí, profe, da eso. Listo, pues. Veamos un ejercicio. Quiero que por favor, no creo que les tome más de 5 minutos, pero es mucho menos, 3 minutos digamos. Quiero que encuentren el ángulo que se forma entre estos dos vectores, entre el vector 2,5 y el vector menos 3,6. Por favor, revisen ese ejercicio. Y cuando tengan la respuesta, me la indican, por favor.
¿Cuánto daría ese coseno? A mí me dio 48.36 grados. ¿El coseno o el ángulo? Ah, Primero el quiero ángulo. mirar Ah, el vale. coseno. ¿Cuánto te dio? En decimal, preferiblemente. Eh, Me dio 0.66. A mí me da igual 0.664. Sí. Y tú me dices que el coseno a la menos 1 de esta expresión Sí, me da 48.39 el ángulo. coseno a la menos 1. Ay, copié el que más. Coseno a la menos 1 de este valor. ¿Y cuánto, perdón? ¿43 qué? 48.39 grados. Tengo aquí la bolita de los lados. Listo, pasa. Verifiquémoslo, a ver si efectivamente es cierto. O mejor dicho, verifiquémoslo geométricamente, a ver si concuerda. Recuérdeme los vectores. Tun, 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 tun. El vector era 2,5. Entonces este puntico tengo que moverlo a 2,5. Y el otro era... No, 2,5 es otro. Qué bestia. 2,5 es por acá. Listo. Y el otro es menos 3,6. Menos 3,6. Si están bien dibujados los vectores, 2,5 y menos 3,6. Todo el mundo está viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Y miren que efectivamente el ángulo dio... Uy, bueno, aquí me dio 48,39. La GeoGebra me está diciendo 48,37. Debe ser un problema de aproximación decimal. ¿Saben yo qué les recomiendo? Y este es un consejo que les doy por cuestiones de precisión, que cuando ustedes vayan a aplicar el coseno a la menos 1, no, o sea, no aproximen primero antes de aplicar el coseno a la menos 1, sino que dejen la expresión con el radical. Y como en las calculadoras uno puede meter expresiones radicales, metan esa expresión y ahí sí calculan el coseno a la menos 1. No aproximen antes de calcular el coseno a la menos 1, porque se pueden presentar ligeras imprecisiones, que no es que los vaya a afectar ni mucho menos a la hora de calificarles un parcial, por decirlo de alguna forma, pero pues es que estamos en aras de la mejor precisión posible. Y la mejor precisión se obtiene si no aproximamos antes de aplicar el coseno a la menos 1. Permítame un segundo, por favor. Listo, pues. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me están oyendo? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Volvamos a nuestro trabajo. Listo, pues. Estos ángulos entre vectores dan lugar a ciertas definiciones. Definiciones que, digamos, no son completamente extrañas a nosotros, porque de alguna forma provienen
de definiciones geométricas que ustedes muy seguramente habrán visto en otros contextos, particularmente en el contexto de las rectas, pero que nosotros vamos a especificar en el contexto de los vectores. Y es la definición acerca de la noción de perpendicularidad y paralelismo entre vectores. Y esa definición o esas definiciones naturalmente vienen de los ángulos que se formen entre los vectores. Y entonces, por ejemplo, no tiene nada de extraño decir que dos vectores vamos a decir que son perpendiculares si el ángulo entre ellos es de 90 grados. En ese sentido, aquí hacemos referencia a la noción clásica de perpendicularidad. Cuando dos rectas se decían perpendiculares, era porque entre ellas formaban ángulos de 90 grados. Lo mismo se va a tener en cuenta para los vectores. Los vectores van a ser perpendiculares, ortogonales, perdón, que ese es el concepto propio del álgebra lineal para la perpendicularidad, y comúnmente se dice más tiempo ortogonales que cualquier otra cosa. Dos vectores se dicen ortogonales si el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados. Y en cuanto al paralelismo, también se puede determinar en términos de ángulos. Si yo tengo dos vectores que forman un ángulo de 0 grados o de 180 grados, es decir, o que no forman ángulo, o que forman un ángulo completamente llano, en ese caso nosotros vamos a decir que los vectores son paralelos. Digamos que esas definiciones no tienen, por decirlo de alguna manera, ningún misterio, porque son definiciones relacionadas con el trabajo entre rectas, que ustedes muy bien conocen en este momento. Lo que es realmente interesante es que nosotros podemos caracterizar estas dos definiciones en términos muchísimo más sencillos. Y precisamente a eso hace referencia este teorema que quiero presentarles acá. Este que está sombreado en amarillo. Y entonces un hecho o un teorema propio del álgebra lineal es que yo puedo determinar la ortogonalidad o perpendicularidad de dos vectores a partir de su producto punto exclusivamente. Es decir, yo podría medir el ángulo entre dos vectores. Y si ese ángulo me da 90 grados, que eso lo puedo hacer con esta fórmula de acá, pues inmediatamente puedo decir que son ortogonales. Pero de manera más rápida, yo puedo determinar que dos vectores son ortogonales si al calcular el producto punto, el resultado me da igual a 0. Entonces yo calculo el producto punto y si el producto punto ya da 0, yo inmediatamente puedo decir que los vectores son ortogonales. Y no tengo necesidad de ponerme a calcular todo el ángulo completo. Eso con respecto a la ortogonalidad. Con respecto al paralelismo, también nosotros tenemos un criterio directo para determinar cuándo dos vectores son paralelos. Y entonces yo puedo decir que dos vectores son paralelos si uno de ellos es un múltiplo escalar del otro vector. Es decir, y aquí yo trato de explicar a qué me refiero con qué significa ser múltiplo escalar. Cuando yo digo que un vector es múltiplo escalar de otro, es porque al multiplicar alguno de ellos por un número, me da el otro vector. Por ejemplo, el vector 1,2 y el vector 2,4 son múltiplos escalares, porque si cojo el vector 1,2 y lo multiplico por 2, pues me da precisamente el vector 2,4. O si, por ejemplo, yo considero el vector 1,1 y el vector menos 1,-1,
Esos dos vectores son múltiplos escalares, porque si multiplico 1,1 por -1, ya que estoy hablando del producto por escalar, pues naturalmente me va a dar precisamente el otro vector, que es -1,-1. Es decir, múltiplo escalar es que yo pueda multiplicar un vector y me produzca el otro, que lo pueda multiplicar por un escalar y que me produzca el otro. Cuando un vector es múltiplo escalar de otro vector, eso inmediatamente me permite decir que los dos vectores son paralelos. No sé si me estoy haciendo entender con la idea de lo que representa ese teorema o ese hecho. Entonces miremos algunos ejemplos. Entonces quiero que miren, por ejemplo, estos dos vectores. El vector 1,5 y -5,1. Esos dos vectores son ortogonales, porque cuando yo calculo el producto punto, eso me da igual a 0. Y entonces aquí vemos que si dos vectores que si el producto punto es igual a 0, pues inmediatamente yo puedo decir que los vectores son ortogonales. Por otro lado, si yo cojo estos dos vectores, claramente este es múltiplo escalar de este otro vector. Porque si yo multiplico este vector por -3, pues me da precisamente este otro vector de acá. Entonces, como este es múltiplo escalar de este otro vector, pues inmediatamente yo puedo decir que son paralelos. Naturalmente, vuelvo y repito, ortogonalidad y paralelismo lo podemos establecer a partir de los ángulos. Y si alguien quiere ponerse a medir el ángulo entre estos dos vectores, muy seguramente notará que o es 0 o es 180 grados, y eso también le permite decir que son paralelos. Pero dense cuenta que este argumento de este teorema me permite determinarlo de manera muchísimo más rápida. Si yo rápidamente veo que eso no es problemático, que los dos vectores son, uno es múltiplo escalar del otro, yo rápidamente puedo decir que los dos vectores son paralelos. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Los dos vectores se multiplican. Si dan 0, ¿son ortogonales? Sí. Sí. Eso es lo que dice Ok, ahí. gracias, profe. Si se hace, pero es el producto punto, ¿no? El del que estamos hablando es el producto punto. Si se hace el producto punto y da 0, inmediatamente yo puedo decir que son ortogonales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Permítanme un segundo. Voy a quitar la presentación. Ya voy a devolver. Estoy aquí cuadrando un ejercicio. La ventana, listo, bien. ¿Todos pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, señor. Listo. Entonces quiero que miren el ejercicio. Lo que piden. Yo tengo 4 pares de vectores. Y yo quiero determinar, en primer lugar, si son ortogonales o son paralelos. Entonces ustedes pueden, si quieren, medir el ángulo, o si quieren utilizar el teorema que les acabo de mostrar, el que estaba en amarillo, para determinar rápidamente si son ortogonales o paralelos. Si no son ni una cosa ni la otra, si no son ni ortogonales ni paralelos, entonces, por favor, calculen de manera precisa el ángulo entre ellos.
Quiero que dediquemos a ese ejercicio unos 6 o 7 minuticos. No creo que se demoren más. Y luego van a descanso hasta las 8. Es decir, trabajen un rato de aquí a las 8 y el resto del tiempo pueden descansar y si quieren pueden pues de una vez ir organizando lo de los grupos para aquellos que tienen problema para encontrar su grupo. Y no olviden, por favor, enviarme el correo. Entonces, por favor, trabajen en el ejercicio. Si tienen preguntas, me las hacen y van a descansar directamente hasta las 8. Vamos hasta las 8:05, si quieren más precisión. A las 8:05 volvemos y arrancamos con otra temática. ¿Estamos de acuerdo con eso? Listo, profe. Listo, pues.
Bien, ¿me escuchan todos? Sí, señor. Listo, pues. ¿Tuvieron problemas con los ejercicios que habíamos dejado? De encontrar ortogonalidad o paralelismo, o si no, determinar el ángulo. ¿Algún inconveniente? Hoy quiero dar inicio al estudio del otro tipo de vector que nosotros vamos a considerar, que es lo que se conoce como los vectores en el espacio. Yo les había dicho desde la primera clase de este nuevo tema que nosotros considerábamos dos tipos de vector, vectores en el plano y vectores en el espacio. Hoy vamos a hacer como la introducción a este último tipo de vector, que es en el cual nos vamos a centrar todo lo que nos queda de semestre, que pues no son más que 2 semanas, las 2 semanas siguientes. El trabajo que quiero hacer con estos vectores lo voy a variar ligeramente con respecto a el trabajo que hicimos con los vectores en el plano. En el caso de los vectores en el plano, yo trabajé paralelamente el contexto algebraico y el contexto geométrico de esos vectores. De alguna manera, yo iba tratando de hablar de algo algebraico y tratar de hacer el referente geométrico de una vez, o hablar de algo geométrico y tratar de hacer el referente algebraico de una vez. Aquí yo prefiero trabajar primero todo lo que corresponde al trabajo algebraico. En ese sentido, no vamos a considerar los aspectos geométricos todavía. Eso quiero hacerlo a partir de la próxima semana. Porque el contexto geométrico en el que se mueven estos vectores es un contexto relativamente nuevo para ustedes. Nosotros antes habíamos estado trabajando en el plano cartesiano. Ahora nosotros vamos a trabajar en el espacio cartesiano, que es la generalización tridimensional del plano cartesiano. Es decir, es como el espacio, pero como el plano cartesiano, pero en 3 dimensiones, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que se conoce como el espacio cartesiano, pero yo quisiera hacer un trabajo muy juicioso, geométricamente hablando, con respecto a ese objeto desconocido. No es que vaya a ser mucho más complicado, pero sí hay ciertos detalles que hay que mirar con muchísima atención. Entonces, en ese sentido, yo primero prefiero hoy trabajar como todo lo que corresponde a las operaciones y en particular hablar de una operación que es muy particular de los vectores en el espacio. Y a partir de la próxima semana empezar con todo el análisis geométrico de estos vectores. Entonces, en ese sentido, todo lo vamos a trabajar hoy en términos algebraicos y algebraicamente un vector en el espacio
es simplemente una terna ordenada de números reales. Y aquí nosotros vamos a empezar a ver analogías con lo que hacíamos con los vectores en el plano. Y entonces en el contexto de los vectores en el espacio, ya no son dos números, sino son tres números los que lo representan. Tres números ordenados. Es decir, hay una primera componente, una segunda componente y una tercera componente. Y entonces en ese contexto nosotros vamos a ver los vectores como ternas ordenadas de números reales. Por ejemplo, ese vector que les estoy mostrando ahí, el vector 2, menos 3,7. Ese es un vector en tres componentes. Naturalmente, y aquí a veces voy a hacer como pequeños spoilers, por decirlo de alguna forma, de lo que vamos a discutir posteriormente. Naturalmente, estos vectores también se van a representar por medio de flechas, pero en ese contexto las flechas ya no van a ser flechas en un plano, sino van a ser flechas en un contexto tridimensional, como para que vayan imaginándose la idea. Y entonces para esas flechas, nosotros posteriormente vamos a tener que determinar qué es lo que entendemos como magnitud, qué es lo que entendemos como dirección, cómo representarlo geométricamente. Pero digamos, por el momento, para que se vayan llevando la idea, que la desarrollaremos la próxima clase con más detalle, estos vectores también corresponden a ciertas flechas y también tienen ciertas características geométricas particulares. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta el momento con la idea? ¿Sí estoy siendo claro con cuál es como nuestra línea de trabajo? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, en ese contexto, como estamos en un ambiente netamente algebraico, vamos a hablar de las operaciones entre esos vectores. Y para tratar de darle contexto a ese trabajo de las operaciones, un pequeño comentario inicial. Y entonces, algo que yo considero interesante y pertinente discutir es que todas las operaciones que nosotros hemos definido y analizado, voy a poner aquí definido y analizado, para los vectores en el plano, no olviden que hemos hablado fundamentalmente de tres operaciones, la suma y el producto por escalar, que son la de las matrices, y el producto punto, que fue el que definimos la sesión de clase anterior. Esas operaciones se pueden generalizar de una manera natural hacia los vectores en el espacio. Cuando yo hablo de generalizar de manera natural, a lo que hago referencia es a que nosotros podemos realizar esas operaciones con estos vectores simplemente haciendo lo mismo que hacíamos con los vectores en el plano, pero añadiendo una componente adicional. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos vectores en el espacio, o dos vectores de tres componentes, pues la suma se hace bajo las mismas pautas, 2, 5,7, más, por ejemplo, otro vector 4,3, menos 1. Pues como la suma en los vectores en el plano era componente a componente, aquí también la suma va a ser componente a componente.
Solo que en este caso vamos a considerar tres componentes. Entonces aquí la suma va a ser 6,8,6. Y entonces en este caso la suma es definida de una manera totalmente análoga a cómo la definíamos para los vectores en el plano. Simplemente haciéndola componente a componente. Misma idea para el producto por escalar. Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero multiplicar el número 6 o el escalar 6 por el vector 2, menos 1,7. Y entonces, en ese caso, pues aquí la idea es la de siempre, coger el escalar y multiplicarlo por cada una de las componentes. Entonces, esto sería 12 menos 6 y 42. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Y en el caso del producto punto, pues la idea es exactamente la misma. Yo voy a hacer esa suma de multiplicaciones, donde tengo mi puntico acá. Esa suma de multiplicaciones que siempre hacíamos para calcular el producto punto. No olviden cuál es la idea del producto punto. La idea es multiplico primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente, en el caso de los vectores en el plano, y en el caso de los vectores en el espacio, pues le sumo la multiplicación de las terceras componentes. Y entonces esto simplemente va a ser 2 por 2, más, voy a poner aquí paréntesis, más menos 3 por menos 5, más 1 por menos 2. Hago las multiplicaciones, hago la suma, y cuánto me dio ese producto punto entre estos dos vectores en el espacio. ¿Cuánto daría el resultado? Una pregunta, ¿el 2 no se multiplica con el 4? ¿Me equivoqué yo? Listo, pues, 2 por 4. Listo, pues. Entonces, ¿cuánto daría ese resultado? Veintiuno, profe. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, nuevamente, dense cuenta cómo acá el producto punto entre los vectores da también un escalar. Y esto es una propiedad del producto punto en cualquier contexto. De hecho, uno podría pensar todas estas operaciones en vectores con más componentes. Yo podría pensar en vectores de 4 componentes, o de 5 componentes, o de 10 componentes. Y en cualquiera de esos casos, la suma, el producto por escalar y el producto punto tendrían la misma estructura. Solo que nosotros trabajamos hasta vectores en el espacio porque son los que podemos analizar geométricamente. Es decir, los vectores en el espacio van a ser objetos tridimensionales y nosotros podemos ver la tercera dimensión, pero cuando uno ya se va a más dimensiones, eso gráficamente no nos va a poder, no los vamos a poder observar. Pero digamos que esta idea se puede generalizar, o estas ideas de las operaciones se pueden generalizar a cualquier cantidad de componentes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda o alguna inquietud hasta ahí?
Entonces, digamos que los vectores en el espacio heredan todas las operaciones. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Dime. Profe, ahí cuando hicimos la multiplicación en uno, el uno por bueno por menos 2 ¿no quedaría negativo? Es Sí, que me perdí ahí. sí, 1 por menos 2 da menos 2. ¿Y qué No, pasa? sí, o sea, no, me refiero en el, digamos, más, menos 3 por menos 5 más, en ese más no es negativo. Ese. ¿Por qué? Porque es negativo, O porque sea, este más es negativo. no, pues pregunto, profe, es que estoy confundido en esa parte por lo del, por eso mismo, por el uno por menos 2. O sea, siempre dar No. más, ¿sí? Positivo. Sí, no, porque siempre es la suma, ¿no? Es que vos que Ah, estás pensando en los determinantes, porque en los determinantes es donde se alterna el más con el menos. Pero si aquí no estamos hablando de determinantes. no, profe, que pena, es que estaba confundido por eso. Disculpe. O sea, aquí la estructura del producto punto siempre es la suma del producto entre las componentes. Ah, listo, profe. Listo, pues. ¿Alguna otra pregunta con respecto a estas operaciones? O sea, no veo necesidad de hacer un estudio detallado de esas operaciones, porque digamos que la generalización de lo que pasa en vectores en el plano es bastante natural. El producto punto, vuelvo e insisto, es la suma del producto entre las componentes. Siempre suma en este contexto. No lo van a confundir con los cofactores y los determinantes que hablamos en otro contexto, que ahí sí va con un más o con un menos. No, aquí estamos hablando del producto punto entre vectores, que acá la estructura es suma del producto de las componentes. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Lo realmente nuevo a nivel operativo entre vectores en el espacio, es decir, lo que no teníamos en los vectores en el plano y que sí vamos a tener acá en los vectores en el espacio o vectores en R3 o vectores de 3 componentes. Yo creo que voy a estar diciendo vectores de 3 componentes más bien. Es una nueva operación que es muy importante y que nosotros precisamente empezaremos a ver desde la próxima semana la importancia de esta operación, que es lo que se conoce como el producto cruz entre vectores. Y esa es, vuelvo e insisto, una operación que es exclusiva de los vectores de 3 componentes. Entre los vectores de 2 componentes no hay producto cruz. En cambio, cuando trabajamos con vectores en 3 componentes, sí nosotros podemos definir el producto cruz o vectorial entre esos vectores. La definición de ese producto es un poco extravagante, pero hay un propósito detrás de esa definición que veremos posteriormente en las aplicaciones. Voy a mostrar 2 maneras de definir esos vectores o ese producto cruz. Ustedes se quedarán con la que les parezca más cómoda, es decir, son 2 fórmulas que hacen exactamente lo mismo, que dan el mismo resultado. ¿Me ibas a decir algo? Y ustedes escogerán la fórmula que más les agrade o más fácil se les haga. Entonces voy a poner aquí definición 1 del producto cruz. Sean B y voy a utilizar notación con subíndice, B sub 1, espero que eso no nos vaya a enredar. Sub 1, coma, B sub 2, a veces me demora mucho. B sub 2, coma, B sub 3. W, aquí voy a cambiar solo las letras.
rápido, sí. Y W, W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Dos vectores en el espacio. Definimos el producto cruz o vectorial, claro que comúnmente lo que se utiliza es producto cruz, pocas veces se le llama producto vectorial, entre B y W de la siguiente forma. B, y mire la notación que voy a utilizar acá, B cruz W es igual, y vamos a entender cuidadosamente la naturaleza de esta forma. Esto es B2 por W3 menos B3 por W2 coma B3 por W1 menos B1 W3 otra vez, coma B1 por W2 menos B2 por W1. Quiero que miren cuidadosamente la fórmula. Quiero que miren cuidadosamente que en esa fórmula hay unas comas. Voy a tratar a ver si las puedo distinguir. Yo creo que eso va a ayudar. La razón de ser, si se ve el amarillo bien, os cojo otro color para las comitas, para que no se van a perder ahí. Con un color más No, ahí se ve bien, profe. verde mejor. El verde siempre se ve mejor. Listo. Y las comas que estoy resaltando ahí hacen referencia a la característica esencial del producto cruz. Y es que el producto cruz produce como resultado un vector de 3 componentes. Esta es la primera operación o el primer producto entre vectores cuyo resultado me da otro vector. Por eso precisamente lo llaman producto vectorial, porque el resultado del producto cruz es un vector de 3 componentes. Esta de acá es la primera componente. Esta de acá es la segunda componente.
Y esta de acá es la tercera componente. Entonces ustedes deben tener mucho cuidado en la naturaleza de esa operación. No es que me vayan a sumar este con este de acá. No, en el resultado esto de acá es una componente, esto de acá es otra componente y esto de acá es otra componente. En ese sentido, lo que nosotros hacemos a la hora de calcular el producto cruz es realizar primero esta operación en amarillo, que es coger B2 por W sub 3 menos B3 por W sub 2. Luego, la segunda operación es la segunda componente, B3 por W sub 1 menos B sub 1 por W sub 3. Y la tercera operación es B1 por W sub 2 menos B sub 2 por W sub 1. Donde B1, B2, B3 son las componentes de este primer vector y W1, W2 y W3 son las componentes del segundo vector. Ese es el producto cruz entre vectores, el famosísimo producto cruz. Y es muy famoso porque tiene muchas aplicaciones, especialmente en lo que corresponde a la física. Ese producto cruz tiene gran cantidad de representaciones en la física, muy interesantes, que lastimosamente tal vez aquí no alcancemos a ver. Vamos a ver algunas de esas aplicaciones. Pero lo que es importante acá es que ustedes entiendan el funcionamiento de su cálculo. ¿Es más o menos clara la idea de la fórmula? Vamos a hacer un ejemplo con esta primera definición. Y luego vamos a ver otra definición, si alcanzamos. No la veríamos la próxima clase. Vamos a coger dos vectores B, 2,56 y W. Vamos a copiarlo de acá. Vamos a copiarlo de acá más bien. Uno, metamos un número negativo por acá. 4. Para que no piensen que el solo de números positivos. Tenemos esos dos vectores. ¿Sí o no? Entonces, para esos dos vectores, P por W, P cruz W, se leería ahí, correspondería a la aplicación de esta fórmula. Y entonces vamos a mirar esa fórmula con cuidado, para que no se me vayan a enredar. Esta es una fórmula que es complicada de memorizar. Por el momento vamos a trabajar con la fórmula ahí. Luego vamos a ver un esquema que me permite recordar mucho mejor el funcionamiento de esa operación. Pero miremos cuidadosamente qué es lo que se está diciendo acá. Aquí se está diciendo que hay que coger en la primera componente, 3 componentes. Voy a ir poniendo las comas de una vez. En la primera componente, yo hago B2, que B2 es este de acá, por W3. Es decir, hago 5 por 4. Y a eso le resto B3, que B3 es este 6 de acá, por W2. Entonces esto es menos 6 por menos 2. Esa sería la primera componente. La segunda componente, B3, que es este de acá, por W1. Entonces sería 6 por 1. Ustedes me dicen si es claro de dónde van saliendo las cosas. Menos, y me corrigen si me equivoco, E1, que es 2,
por W sub 3, que en este caso sería 4. Esa sería la segunda componente. Y la tercera componente sería B1, que es esta de acá, 2 por W sub 2, sería 2 por menos 2, ponle paréntesis cuando sea negativo, menos B2, que es 5, menos W sub 1, que es 1. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Y entonces hagamos las cuentas. Y las voy a hacer lo más rápido posible. Yo espero que no nos vayamos a enredar. 5 por 4, 20. Menos 6 por 2, menos 12. Entonces esto es 20 menos menos 12, que eso es 20 más 12, que eso sería 32. Esa es la primera componente. La segunda componente es 6 por 1, 6, menos 2 por 4, que es 8. 6 menos 8 daría menos 2. Y la tercera componente es 2 por menos 2, que eso es menos 4, menos 5 por 1, que es menos 5. Entonces, menos 4 menos 5 daría menos 9. Y este de acá sería el resultado de ese producto. ¿Cómo la vieron? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, sí, señor. Si ustedes lo miran cuidadosamente, esta es una fórmula de fácil aplicación. Lo que pasa es que puede ser una fórmula de difícil recordación. Digamos que uno con el tiempo, ya la experiencia a uno, le permite recordar fácilmente esa fórmula. Pero de inicio, por decirlo de alguna manera, puede llegar a ser complicado de memoria decir cuál era la primera componente, cuál era la segunda componente. Y entonces, por eso, nosotros muchas veces trabajamos con otra definición del producto cruz, que es a veces más fácil de recordar, pero que es un poquitico más difícil de aplicar. ¿Saben cómo funciona esto, no? Cuando uno se tapa los pies, se destapa la cabeza. Entonces, esta primera fórmula es fácil de aplicar, pero difícil de recordar. La otra fórmula que les voy a dar es fácil de recordar, pero un poquitico más difícil de aplicar. Pero igual es importante que la veamos. Entonces, para esa definición necesitamos un comentario. Para que empiecen a ver lo complicado que puede ser aplicar la segunda. Pero si no la sabe aplicar bien, es más fácil trabajar con esta segunda definición, porque es más fácil de recordar. Esa segunda definición
se basa enteramente en una forma particular de denotar los vectores, que es lo que se conoce como, si no estoy equivocado, la notación canónica de los vectores. Todo vector de 3 componentes, uno lo puede escribir de esta forma. Lo puede escribir como una suma. Es cuestión de notación simplemente. Yo puedo escribir cualquier vector como esta suma, donde esta es la primera componente, esta es la segunda componente, esta es la tercera componente, y estas 3 letras, I, J y K, son simplemente símbolos algebraicos. Esos símbolos tienen una representación, de pronto en algún momento la veamos, pero esos símbolos por el momento son 3 letras, y esas son las 3 letras que se utilizan usualmente. I, J y K. Por ejemplo, el vector, y miren cómo lo voy a escribir, 2, menos 3,5 se puede escribir en notación canónica como 2i más menos 3j más 5k. ¿Sí vieron cómo traduje esto de la notación usual de vectores a la notación canónica de vectores? Sí, profe. Aquí hay un detallito simple. Es un juego algebraico. Cuando yo tengo un número negativo como componente, en vez de escribir más menos 3, usualmente se escribe como menos 3. Entonces ustedes verán muchas veces este vector 2i menos 3j más 5k. Este es porque la segunda componente es negativa. Este va sin negrilla. Naturalmente uno se puede devolver. Muchas veces a uno le muestran vectores en notación canónica y uno los puede escribir en forma usual. Cuando hablo de la forma usual, es esta forma por componentes. En ese sentido, teniendo en cuenta esta notación, nosotros podemos definir el producto cruz de la siguiente forma. El producto cruz es un, a ver si se acuerdan de la notación, un determinante a ver si lo puedo copiar bien. Casi.
Con esta notación, o con la idea de esta notación, yo puedo escribir el producto cruz como un determinante de vectores. O, perdón, un determinante de una matriz. Este determinante es un poco extraño, porque en la primera fila no son números. La primera fila son estas letras I, J, K, propias de la notación canónica. La segunda fila es el primer vector que se va a multiplicar y la tercera fila es el segundo vector que se va a multiplicar. Esta es una fórmula un poco extraña porque involucra, digamos, que una simbología un poquito rara. Yo quiero hacer un ejemplito. De hecho, quiero hacer el mismo ejemplo de aquí arriba, calculado con esta fórmula, para que vean que da exactamente lo mismo. Entonces, quiero que miren lo que voy a hacer con cuidado, porque me demore más de 5 minutos, honestamente, para ver si entienden la idea. Entonces, voy a hacer producto cruz entre el vector 2, 5, 6 y el vector 1 menos 2, 4. Entonces, miren cómo funciona a partir de esta fórmula. Aquí arriba siempre va IJK, aquí abajo va 2, aquí va 5, aquí va 6, es decir, todo el vector primero que se va a multiplicar. Aquí abajo va 1, aquí abajo va menos 2, aquí abajo va 4. ¿Sí es claro cómo puse eso ahí? Sí, ¿Sí es profe. claro lo que dice ahí? Sí, profe. Ahora, debemos calcular ese determinante. Se recomienda calcularlo utilizando la primera fila. Esa es la recomendación. Ustedes saben que de todas formas, sin importar la fila o la columna, siempre el resultado en un determinante es el mismo. Pero acá se recomienda calcularlo utilizando la primera fila por cuestión de comodidad. Entonces vamos a calcular este determinante por la primera fila. Es de hecho, ni siquiera se recomienda calcularlo por sarros. Para que aquí el cálculo sea más sencillo, es mejor hacerlo utilizando la primera fila. Es decir, la fórmula clásica del determinante de 3 por 3, que ustedes deben conocer muy bien. Entonces miren cómo funciona. Esto es I. No olviden que uno coge, la fórmula me dice coja este de acá, A1, 1. Me va a tocar. Y por el determinante al quitar la primera fila y la primera columna. Es un cálculo determinante común y corriente. Espero que no se me van a enredar con eso. Entonces esto es un determinante de 2 por 2, pero solo tener que copiarlo una vez. Cinco, 6, menos 2 y 4. Aquí va con un menos J, voy a copiar esto. Ágil. Menos J. Ustedes saben que ese menos viene de la fórmula de los determinantes. Y entonces ahí quito primera fila, segunda columna. Entonces me queda acá 2, 6, 2, 6, 1, 4.
más K, y ahí sería la primera fila, quito primera fila, tercera columna. Esto quedaría 2, 5, 1 y menos 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro lo que dice ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Y señor. ahora tengo que calcular estos determinantes. Y entonces voy a calcular rápidamente esos determinantes, los de 2 por 2. Esto sería I, y este determinante rápidamente da 32. I por 32. Esto sería menos J, y este determinante de acá, 2 por 4, 8, menos 6 daría 2. Voy a escribirlo así por el momento, pero eso obviamente se escribe en otro orden. Más K por 2 por menos 2 da 4. 4 menos 5 da menos 1. Porque este me dio así la fórmula. Si era menos 1. Esperen que estoy embarrando acá. Ah, ya, no tiene razón. 2 por menos 2 da menos 4 y menos 5 da menos 9. Por K. Eso es lo mismo que decir 32 por I. De hecho, comúnmente uno lo escribe así, 32 por I menos 2 por J. 2 por J menos 9 por K. Ese fue el resultado de calcular este determinante. El resultado me da claramente un vector de manera canónica escrito de manera usual. El resultado es 32, menos 2, menos 9. Es precisamente el mismo resultado que había dado por la otra forma. ¿Cómo vieron esta última fórmula? ¿Cómo la ven? Pues sí, está como un poco más fácil de memorizar. Recordar. Pero la aplicación, no sé, pues hay que calcular Sí, es como un determinantes. poco más demorada la aplicación que la primera. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Es decir, si uno se memoriza esto, esta de acá, la de los colores, por decirlo de alguna forma, va, aplíquenla rápidamente, si se acuerdan, pero si están seguros de recordarla, porque es que aquí es donde vienen los problemas. Aquí yo no me acuerdo si aquí iba primero B3, o iba primero B1, o aquí iba con un menos, o aquí iba con un más. Es decir, la primera se presta para más riesgo de confusión. Pero si uno la recuerda, es mucho más rápida que la segunda forma. Quiero cerrar con una nota o un comentario. Es una propiedad, o más que una propiedad, un hecho muy importante del producto cruz. En el producto cruz, el orden de los factores sí altera el resultado. Es decir, cuando uno calcula producto cruz, si yo en vez de hacer este producto así, lo hago al revés, es decir, 1 menos 2,4 cruz 2,5,6, el resultado es distinto a este resultado que obtuvimos. ¿Qué tan distinto?
Eso lo vamos a discutir después, pero sí da distinto. Entonces, cuando uno calcula producto cruz, en general, uno tiene que ser cuidadoso con quién se está multiplicando primero y quién se está multiplicando después. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué me estoy haciendo entender con ese producto cruz? Sí, señor. Listo, pues. Ya nos quedan 4 minuticos. Dejamos así. Nos vemos la próxima semana, de hoy en 8. Estén pendientes esta tarde de la tarea. Si esta tarde no la he subido, me mandan el correo para que la suba inmediatamente. Y si después de mandar el correo no la he subido todavía, me siguen insistiendo y me siguen insistiendo. Pero hoy por la tarde debería estar la tarea, que van a hacer en grupo, y estoy esperando naturalmente los correos de esos grupos. ¿Listo? Una pregunta. Dime. ¿El correo solamente se lo envía a un integrante del grupo? Sí, ¿O solo todos? uno de los integrantes. Ah, listo. Listo, pues. Nos vemos entonces de hoy en 8. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Listo, Gracias, profe, profe. muchas Hasta gracias. luego. Profe.